En primer lugar, yo quiero agradecer al doctor Gregorio Varela el hecho de estar aquí por muchas razones. Una de ellas es porque, como ya se ha dicho antes, voy a tener más activo mi cerebro, con lo cual lo estoy beneficiando mientras doy la charla. Y otra es porque es un placer el contar temas en los que llevo trabajando muchos años. A mí me resulta muy gratificante, y una de las cosas que hemos visto a lo largo de muchas investigaciones que más afectan para hacer más lento el proceso de envejecimiento es precisamente esos ratos de pasarlo bien, de estar a gusto, de estar con amigos. Entonces, realmente yo tengo que agradecerte, Gregorio, que en este rato sé que voy a envejecer un poquito más lento, y entonces, pues, muchas gracias por ello. Bueno, vamos a ver el tema de teorías del envejecimiento, aunque tengo que decirles que ya los dos magníficos ponentes y además amigos que hemos tenido previamente nos han dado bastantes ideas sobre lo que es el envejecimiento y lo que es muchas de las teorías del envejecimiento. Por lo tanto, algunas de las cosas que voy a comentar ahora al principio, pues quizás sean no repeticiones, pero sí apuntalar un poquito lo que ya se ha comentado. Un hecho que nos tiene que quedar claro es que el envejecimiento es un proceso biológico. Un proceso biológico que afecta prácticamente a todos los seres vivos pluricelulares. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en mente. La inmortalidad en sentido estricto no existe. El doctor Mora nos ha hablado de que hay excepciones, pero las excepciones, si se miran cuidadosamente, no lo son. Realmente vamos a tener la idea de que no hay inmortalidad. Y el envejecimiento lo que sí tiene claro es que acompaña de forma inexorable en cuanto ese ser vivo tiene una reproducción sexual. Porque cuando no hay reproducción sexual, el envejecimiento no se entiende de la misma manera. Porque cuando un organismo se divide en dos, ¿dónde está ahí el envejecimiento? Si ya son dos células las que han salido del anterior. El hecho de que los humanos, que somos unos animales más dentro de todos los que hay, nos planteemos tanto el problema del envejecimiento es realmente un artefacto de la civilización, porque la mayoría de las otras especies animales que viven en la vida salvaje no tienen tiempo suficiente de vida como para llegar a la senectud. Por lo tanto, los planteamientos, aparte que tengamos un sistema nervioso que nos haga ser más inteligentes, pues no hay posibilidades de estarse planteando qué es esto del envejecimiento. Yo tenía una frase recogida de Woody Allen, pero por lo que he visto se la debió de copiar a Maurice Chevalier. Decía Woody Allen sobre el envejecimiento: no me gusta envejecer, dice, pero la alternativa es morirse. Evidentemente le gustaba mucho menos. Como ya se ha dicho, la cantidad de personas que alcanzan mayores edades va aumentando considerablemente. Otra cosa que podemos hacer para entender un poco qué es el envejecimiento es intentar definirlo, algo que es difícil. Ya nos han adelantado definiciones previamente. Cuando uno mira este cuadro, dice, bueno, esto es muy fácil. Yo puedo decir claramente las edades más o menos de las personas que hay ahí. Un niño, un adolescente, un adulto, una anciana. Pero cuando uno lo va a definir, realmente es más complicado. Hay muchas definiciones de envejecimiento, pero quizás aquí he recogido las más, digamos, relevantes. Dice Harman es un gerontólogo que todavía vive y que luego lo nombraremos otra vez, que el envejecimiento es una acumulación progresiva de cambios con el tiempo que son responsables del aumento de probabilidades de enfermar y de morir del individuo. Bien, pero a mí quizás la definición que más me gusta es esta que he remarcado aquí, en donde dice que es una disminución progresiva y generalizada de la función del organismo con un estado de menor adaptación al cambio. Es decir, cada vez esas variaciones que tenemos nos hacen responder peor a esos cambios internos y externos, porque hay una disminuida capacidad para restaurar la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es ese equilibrio funcional que todos tenemos y que nos permite tener salud, nos permite funcionar. Pues cuando nos vamos haciendo mayores, cada vez es más difícil mantener ese equilibrio. Evidentemente, ese paso del tiempo, esa definición de envejecimiento nos lleva a tener unas consecuencias que en el ser humano las vemos tanto externamente, pues la caída del cabello, las canas, etcétera, pero también internamente. Y esa falta de función que antes nos comentó el doctor Rivera, es curioso cuando ponemos una tabla sobre estos cambios, siempre verán que las flechitas de las cosas buenas van para abajo, todo lo bueno va para abajo y todo lo malo, la flechita la ponemos para arriba. Es decir, las capacidades funcionales disminuyen, en cambio la sensibilidad al estrés, el asociar el estrés cada vez lo hacemos
peor, por lo tanto sube, las enfermedades suben. Es decir, que eso es lo que tenemos. Las reglas de Strehle es un gerontólogo muy importante que falleció hace pocos años, dio en el año 77 4 reglas para el envejecimiento. Ya el doctor Mora nos las ha enunciado. El envejecimiento es universal, es decir, todos los seres vivos envejecen. Es intrínseco, es decir, nosotros aunque nos cambiemos a un sitio con mejores condiciones, vamos a seguir envejeciendo. Es progresivo y es deleterio. Evidentemente esto de ser deleterio es deleterio para el individuo que no le gusta nada envejecer, porque la consecuencia es la muerte. Pero como luego veremos, no es tan deleterio cuando estamos pensando en términos biológicos de especies, porque si ningún individuo de ninguna especie muriera, aquí ya no tendríamos sitio para todos. Por lo tanto, desde un punto de vista de especie no es tan deleterio. Pero una cosa que sí que es importante tener en cuenta: cuando hablamos de envejecimiento y estamos pensando en longevidad, es decir, en cuántos años se vive, tenemos que aclarar una diferencia importante para no confundir conceptos. Y es la diferencia entre longevidad máxima o esperanza de vida máxima y longevidad media o esperanza de vida media. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de longevidad máxima, nos estamos refiriendo al total de años de vida del individuo que más ha vivido de una especie. Entonces ahí está, dentro de la especie humana, los 120 famosos años que ya en el Génesis se nombra, puede vivir como máximo el ser humano. De hecho, la persona que más años ha vivido es esta francesa, que vivió 122 años. Por lo tanto, eso es lo máximo. Si estamos pensando en una rata o en un ratón, que son animales experimentales que utilizamos en la investigación, tenemos que estar pensando en 4 años, 3 años como máximo. ¿De acuerdo? Pero cuando muchas veces nosotros pensamos en nuestro envejecimiento, lo que estamos diciendo o hablando es de longevidad media o esperanza de vida media, que es la media de años de vida para una determinada población que ha nacido en la misma fecha. Y esto es lo que está aumentando en los últimos años en los países occidentales y en nuestro país, y es lo que se transmite en las estadísticas, es decir, que cada vez, a medida que avanzan todos los estilos de vida, digamos, avances sanitarios, etcétera, nosotros hacemos esta curva más rectangular, es decir, más personas llegan a la esperanza de vida máxima, a esos 120 años, para fallecer ahí. Sin embargo, en los países menos desarrollados esto se representa como una recta, es decir, se van muriendo mucho antes, y por eso la media es, digamos, menor. Por eso lo que tendemos ahora es a intentar que esta curva sea lo más rectangular posible y que vivamos hasta esos 120 años en las mejores condiciones de salud. Estos datos ya nos han aparecido antes, como la esperanza de vida media depende de los países que consideremos. España no está en mal lugar, desde luego por detrás de Japón, pero miremos aquí países como Sierra Leona, en donde la esperanza de vida media sigue siendo de 30 y tantos años. Y otra cosa curiosa que tenemos que tener en cuenta es que si consideramos los periodos que hay en nuestra vida, el primero es el del desarrollo y crecimiento, es decir, donde toda nuestra maquinaria funcional está modificándose para que lleguemos a tener las características del estado adulto, edad reproductora, y después a partir de ahí todo lo que hacemos es envejecer para llegar a la muerte. Pues si estamos viviendo una media de unos 80 años, desde los 18, que es donde se establece como de forma global en el ser humano esta media de actividad reproductora, imagínense la cantidad de años de nuestra vida, es el periodo más largo que hacemos, es estar envejeciendo. Por lo tanto, es importante saber qué es lo que sucede en ese periodo y qué podemos hacer para que ese periodo se haga de la forma mejor posible, es decir, lo más lento posible. Como ya nos dijo el doctor Mora, esta diapositiva siempre la comentamos, si nosotros queremos tener una buena longevidad, es decir, acercarnos en buenas condiciones a esos 120 años, tenemos que saber mantener la salud. Y para mantener la salud sabemos que un 25% de esa salud la tenemos en los genes, los que a cada uno le tocan. Pero un 75% lo podemos conseguir con estilo de vida, con esa nutrición, con esa actividad física, con esa actitud positiva ante la vida, con eso no dejar que el apagón emocional llegue demasiado pronto. Entonces hay un 75% de posibilidades de que nosotros podamos controlar nuestra salud y por lo tanto podamos llegar a tener una buena y larga longevidad. Bien, cuando nos ponemos a pensar cómo se produce el proceso de envejecimiento, este que acabamos de definir,
pues cada uno se le ocurre de una forma distinta dependiendo qué campo de la ciencia esté dedicado. Así, cuando este gerontólogo, Medvedev, en el año 90 hizo una maravillosa recopilación de cuántas teorías se habían publicado, teorías científicas, se habían publicado para explicar cómo se produce el envejecimiento, ya entonces le salieron más de 300 teorías. Evidentemente hay algunas aportaciones científicas que dicen en realidad hay tantas teorías como gerontólogos existen en el mundo. Evidentemente cada uno da su teoría, pero bueno, no, realmente muchas de esas teorías, como ahora veremos de forma resumida, no son tales, son aportaciones, pero no explican realmente cómo es el envejecimiento. Toysán, en el año 93, de todas esas múltiples teorías, dijo: vamos a hacer dos grandes grupos. Uno de los grupos de teorías son las que se llaman deterministas, que son aquellas en que dicen, no, es que nosotros estamos, el envejecimiento está programado genéticamente. Hay unos genes que se dedican a eso, a programar el envejecimiento. Hay unos gerontogenes. Bueno. Y aquí comentaremos algunas de las teorías, dos realmente más relevantes y que más se han difundido en la prensa y en los medios de comunicación. Y luego tenemos otro grupo de teorías que son las que se llaman estocásticas, no deterministas, que aquí lo que hablan es decir, bueno, vamos a ver, el genoma tiene su parte, pero hay que tener en cuenta alteraciones del ambiente. Es decir, son teorías epigenéticas, teorías donde se meten otras cosas, no solo los genes. Y entonces aquí tenemos una serie de teorías fisiológicas, teorías metabólicas, las de los radicales libres, que comentaremos también brevemente, para después llegar a una teoría integradora y más o menos consensuada que nos va a explicar por qué, bueno, cómo, dónde y por qué se produce el envejecimiento. Vamos a hablar un poquitito de las dos teorías más extendidas dentro de las genéticas, de las deterministas. Una de ellas fue la que dio Haefeli en el año 61, que es el límite mitótico. Este gerontólogo en aquel momento, digo en aquel momento porque ahora se ha retractado, en aquel momento dijo que envejecemos porque nuestras células tienen una especie de reloj mitótico que le hace tener una serie de divisiones, y cuando ese reloj se corta y ya no nos podemos dividir más las células, entonces el individuo muere. Entonces él hacía unos experimentos muy bonitos que le salieron muy bien. Tomaba fibroblastos de embriones, los ponía a dividir y siempre se le dividían el mismo número de veces, en concreto 50. Luego además, cuando las células, los fibroblastos, las sacaba de un niño o de un adolescente o de una persona madura o de una persona mayor, ese número de divisiones iba cada vez siendo menor. Y luego además le salía tan redondo todo que el número de divisiones de esas células era proporcional a lo que vivían los individuos de la especie de las que sacaba esas células. Es decir, que los fibroblastos de las tortugas se le dividían muchas más veces que los fibroblastos del humano o del ratón. Con lo cual, él sacó su teoría. Y se quedó muy contento, y durante muchos años todo el mundo ha hablado de la teoría del límite mitótico de Haefeli como la base del envejecimiento. Evidentemente, como comentó Strehler, que ya les he dicho, un gerontólogo bastante inteligente, dijo que no existe ninguna razón para creer que el envejecimiento clonal o esa pérdida de capacidad mitótica sea la causa del envejecimiento de todo el organismo. Es evidente que no todas nuestras células se pueden dividir. ¿Qué pasa con nuestras neuronas que apenas se dividen? ¿Cómo vas a aplicar el límite mitótico de Haefeli a nuestro cerebro? ¿De acuerdo? Entonces, y luego hay otras células, las células que transmiten, digamos, los genes, los espermatozoides, etc., que esas se siguen dividiendo y tienen capacidad de división cuando el individuo es muy mayor, o incluso si las sacamos cuando el individuo ha fallecido. Por lo tanto, no podemos aplicar algo que uno obtiene in vitro en el laboratorio para explicar cómo envejece todo nuestro organismo. Y de hecho, en un congreso en el año 2007, del que salió una publicación, el propio Haefeli dijo: los genes no conducen el proceso de envejecimiento. O sea que él mismo se retractó de todas sus ideas. Otra teoría muy nombrada es la teoría de los telómeros y de la telomerasa. Esta teoría viene a ser lo mismo que hemos dicho antes. Es decir, como las células tienen en el extremo de los cromosomas unos telómeros, unas estructuras que cada vez que duplicamos una célula se van acortando. Por lo tanto, la teoría de los telómeros decía, claro, cuando esos telómeros ya se acortan del todo, como la célula no se puede dividir más, la célula se muere, el individuo se muere por envejecimiento. Volvemos a decir lo mismo.
no todas las células se dividen, por lo tanto no podemos aplicar una teoría que no sea universalmente aplicable a todos los componentes de un individuo y a todos los individuos que hay vivos. De hecho, esta teoría se publicó tanto que hablaban de la telomerasa. La telomerasa es una enzima que alarga el telómero, como si fuera la panacea para ya no envejecer. Claro, uno se pone telomerasa, los telómeros no se le acortan y ala, las células se pueden dividir. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Es que si las células se están dividiendo continuamente y no se diferencian, lo que tenemos puede ser que no envejecimiento, lo que tenemos es un cáncer. De hecho, las células cancerosas no acortan sus telómeros porque se están dividiendo continuamente. Por lo tanto, como dijeron Carlson y Rey en el año 98, dicen: los telómeros y la telomerasa tienen interés en cuanto a mecanismos normales o patológicos de la mitosis y de la diferenciación celular, pero no hay pruebas que la relacionen los telómeros y la mortalidad in vitro con lo que es el envejecimiento in vivo. Entonces, como pueden ver, todas las teorías de que los genes predisponen, están programándonos para el envejecimiento, se han caído por su base.